¿Qué es el multímetro? En términos populares, el multímetro es un instrumento de medición, pero como su nombre dice, multi son muchas. Metro es una unidad de medida, pero no mide longitud, sino mide diversas magnitudes físicas de la electricidad, tales como la tensión, la intensidad y resistencia. ¿Cuántos tipos de multímetro existen? Tenemos un multímetro analógico y otro digital. ¿Cuál será la diferencia entre ambos? Cuando nosotros realizamos la medición con sus chicotillos, el multímetro analógico muestra como resultado el movimiento de su aguja que indicará el valor medido, a diferencia del multímetro digital que solo mostrará un valor numérico. Cabe señalar que el multímetro digital es de mayor precisión. Veamos sus partes. Tenemos la pantalla, nos vamos a la parte inferior y encontramos 4 orificios denominados casquillos. En este conectaremos el chicotillo positivo que realiza medidas de voltaje, resistencia y de frecuencia. El casquillo que indica COM se conectará el negativo. Los otros 2 orificios son para conectar o enchufar el chicotillo positivo para realizar las medidas de amperaje. Como se puede observar en la imagen, rango de resistencia y continuidad. El rango es toda esta parte. Dentro del rango encontramos las escalas. La simbología del ohmio indica el rango de resistencia. La primera escala tiene la simbología del diodo o la imagen parecida a la señal del Wi-Fi. La siguiente escala es el 200, pero como podemos observar no hay ni una sola letra, simplemente 200. La que sigue 2K. Entonces expliquemos ambas. Cuando no tiene ninguna letra, simplemente debemos leer 200 ohmios. Pero ¿cómo se lee cuando lleva la letra K? 2 kilo ohmios. Entonces la letra K es la unidad de 1000. En vez de decir 2000 ohmios, simplemente decimos 2 kilo ohmios. ¿De qué? De resistencia. Es importante leer con nombre y apellido. Entonces diríamos 200 ohmios de resistencia, 2 kilo ohmios de resistencia, 20 kilo ohmios de resistencia. Entonces recordemos una vez más que al decir kilo estamos expresando 1000. Entonces podríamos decir 20.000 ohmios, 200.000 ohmios. Cuando nos encontramos con la letra M, ya estamos hablando de la unidad de millón. Entonces, para no alargar la frase o la palabra, simplemente decimos 2 mega ohmios. ¿De qué? De resistencia. 20 mega ohmios de resistencia. Entonces, estas son las escalas de medida. Continuemos. Veamos el rango de voltaje de corriente continua. Como podemos observar, dentro del rango tenemos diversas escalas. Debemos tener en cuenta que la V es la unidad de medida de voltaje y este símbolo, una línea larga y 3 puntitos, es el de la corriente continua. Cuando nos encontramos con la letra minúscula, debemos leerlo de la siguiente manera: 200 milivoltios. ¿De qué? De corriente continua. Cuando ya no lleva ninguna letra, simplemente lo expresamos de manera directa: 2 voltios de corriente continua, 20 voltios de corriente continua, 200 voltios de corriente continua. La escala mayor sería 1000 voltios. Ahora veamos el rango de voltaje de corriente alterna. Este es el rango de voltaje de corriente alterna. ¿Cuál es la diferencia si ambos tienen la letra V? Voltaje y voltaje. La diferencia está en la simbología. ¿Ven esta forma curviada? Representa a la corriente alterna. Entonces, ¿cómo lo expresamos las escalas? 2 voltios de corriente alterna, 20 voltios de corriente alterna, hasta llegar a 700 voltios de corriente alterna.
Sigamos con el rango de amperaje de corriente alterna. Y sus escalas de medida son 20 amperios de corriente alterna, 200 miliamperios de corriente alterna. También encontramos el rango de amperaje de corriente continua. Sus escalas son 2 miliamperios de corriente continua, 20 miliamperios de corriente continua y así hasta 20 amperios de corriente continua. Aclaremos que la letra minúscula mili hablamos de una unidad de medida muy pequeña. Entonces, haciendo una recapitulación, encontraremos un rango de resistencia, 2 voltajes, voltaje de corriente continua, voltaje de corriente alterna, 2 amperajes, amperaje de corriente alterna y amperaje de corriente continua. Esta parte es para mediciones de capacitores, esta otra para medir temperatura y esta otra para mediciones de transistores. Un detalle importante a tomar en cuenta es que cuando realizamos las mediciones de intensidad con la unidad de medida de amperaje, solo podemos realizar mediciones no mayores a 10 segundos. Podemos ocasionar daños al multímetro, específicamente quemamos el fusible. Eso es todo. En próximos videos estaremos realizando prácticas y reforzando lo aprendido.